Un PC nos permite hacer grabaciones con una calidad equivalente a la de un CD, si usamos la entrada de línea de la tarjeta de sonido. Pero cuando queremos grabar la voz, solemos tropezar con que la calidad se reduce notablemente, ruidos, mal sonido. Esto se puede solucionar conectando el micrófono a la entrada de línea del PC, en vez de conectarlo a la ruidosa entrada de micro de la tarjeta de sonido. Pero como la señal del micro es de bajo nivel, necesitamos algo que la amplifique. Por ejemplo, una pedalera de bajo o guitarra, que además puede añadir efectos como puerta de ruido, ecualización, eco reverb, y cada vez son más baratas y de mayor calidad. Un micro de tipo dinámico se puede conectar directamente a la pedalera, solo hay que tener en cuenta la conexión de sus cables. En cambio, un micro de tipo Electret, como los baratos para PC, no suenan conectados directamente a la pedalera, aun cambiando su jack por otro de 6,3 compatible. Debemos polarizar el micro con una resistencia de valor comprendido entre 1000 y 4700 ohmios y aplicar una tensión entre 3 y 9 voltios entre esa resistencia y masa. El valor más adecuado de la resistencia depende del fabricante de micro y de la tensión que apliquemos. Los valores son orientativos y con ellos se funciona aceptablemente. Como no es habitual disponer de componentes electrónicos ni de herramienta adecuada, se me ha ocurrido presentaros un diseño usando materiales de andar por casa, unas pinzas de tender ropa, un post-it, un lápiz que por dificultades para encontrar material no quede. Bueno, esta es la base de la resistencia, un post-it doblado por la mitad que pintaremos de lápiz. Este es el post-it bien pintado y las dos pinzas que sujetarán los dos cables de conexión. Aquí vemos los hilos que corresponden a las conexiones de la resistencia y están separados para facilitar esa conexión. Las pinzas harán presión sobre el cable y harán contacto con el carbón del lápiz. Esta es la resistencia montada y preparada para funcionar. Y aquí vemos el jack estéreo de 3,5 del micro, que lo hemos retirado, y si el cable es suficientemente largo podéis quitarle un trozo y aprovechar ese cable para realizar el resto de las conexiones sin tener que comprar más cable. Para conectar la pila de manera provisional se puede arrollar el cable directamente a los terminales de la misma. Se deberá tener cuidado en no hacer cortocircuito con ningún cablecillo, y la carcasa, que suele ser metálica en algunas pilas, tampoco debe conectar con los dos terminales para evitar ese cortocircuito. Aquí está todo el invento y no parece tan complicado. Esta es una vista cercana del cableado. Aquí tendremos el positivo de la pila, al cual se unirá uno de los cables de la resistencia. La vuelta de la resistencia irá a la unión de los vivos del cable de micro y el cable del jack de salida, y las masas y el negativo de la pila irán juntas. Y esta es una vista del engendro y la pedalera. Y si nos gusta su funcionamiento, podemos fijar los empalmes de manera segura con una regleta pequeña de electricidad, y para conectar la pila un conector de clip específico para pila de 9 voltios. Aquí vemos la regleta, esta sería la regleta y las conexiones. Una vista cercana en la cual vemos la masa, el negativo de la pila, que va unido a la malla del cable de micro, que a su vez está conectada a la malla del jack de salida. El vivo del jack de salida se conecta también al vivo del micrófono, a uno de los puntos de la resistencia, y el otro va al positivo de la resistencia. Este es un detalle del clip para la pila de 9 voltios. Y si nos sigue gustando el invento, podemos comprar los componentes electrónicos, cuyo precio no superará los 2 euros, y luego ir ampliando con interruptores, cajas, un previo. Aquí tendríamos la resistencia de un valor de 1K8, en este caso de medio vatio, el cable del micro, en la masa que va conectada aquí, las dos masas, el vivo de la salida al jack y un condensador, que ya explicaré en una segunda parte cómo hacerlo, un poquito más de cómo funciona, que serviría para evitar que la tensión de la pila
pasara a la pedalera. Aquí tenemos una vista de todo el conjunto, y para evitar el zumbido típico que se introduce en los circuitos electrónicos, he colocado una caja, un contenedor metálico conectado al negativo de la pila, que es este cable blanco que tenemos aquí, junto con esta pinza que actúa como pantalla, actúa como apantallamiento del circuito. Y si nos acostumbramos a utilizar el aparato, podemos fabricar un previo de aspecto más profesional, metido todo en una caja, con su control de volumen y unas tomas XLR de entrada y salida. Bueno, la voz de este vídeo se ha grabado íntegramente con el circuito que aquí se presenta, usando esa resistencia construida en un post-it y pintada con lápiz. La música de fondo es un experimento que estamos realizando Mike Colors y yo.